Bienvenido a nuestro programa Educando para la Eternidad. Mi nombre es Iraida Peinado. Originalmente soy de Venezuela, pero actualmente vivo en Nebraska, donde trabajo como educadora para las escuelas públicas de Lincoln. Hoy les traigo un tema que se lo he titulado La educación a la vista de las Sagradas Escrituras. Y quiero comenzar con dos versículos de la Biblia que se encuentran en Proverbios 3, 13 y 14. Y dice, dichoso el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque es más provechosa que la plata, rinde más ganancia que el oro fino. Imagínese usted, feliz el hombre que halla la sabiduría y obtiene inteligencia. ¿Cuántos quisiéramos tener plata, oro? Pensamos que vamos a ser ricos, que no vamos a necesitar nada. Sin embargo, las Sagradas Escrituras dicen que la sabiduría y la inteligencia son más provechosas, dan más ganancia que el oro, y no solamente el simple oro, sino el oro fino. Quiero definir educación o qué es educarse de acuerdo al diccionario. Tiene tres definiciones. La primera es recibir instrucción, conocimiento. La segunda, desarrollar las facultades intelectuales y morales. Y la tercera es acostumbrar un miembro del cuerpo, ya sea interno o externo, a realizar cierta función por medio del ejercicio apropiado. Recibir instrucción y conocimiento. Esto lo quiero ver a la vista del versículo que se encuentra en Proverbios 2, 6. Y dice, porque el Señor da la sabiduría, de su boca nace el conocimiento y la inteligencia. Entonces, si el versículo anterior decía, dichoso, feliz el hombre que tiene sabiduría, ¿de dónde viene esa sabiduría? Del Señor. Y como padres, nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a obtener esa sabiduría, esa inteligencia del Señor por medio de las Sagradas Escrituras. Porque ¿dónde se recibe educación? Se comienza en el hogar y se sigue en la escuela. Claro, muchos niños cuando no tienen esta educación en el hogar, la consiguen en la calle y ya muchos sabemos que es una educación distorsionada. Deuteronomio 4:5 dice, guardarlos, cumplirlos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante las naciones. Queremos que nuestros hijos sean inteligentes, no solamente en nuestros hogares y en la escuela, sino ante las naciones. Debemos instruirlos en la palabra del Señor. La segunda definición, desarrollar las facultades intelectuales y morales. ¿Qué es desarrollar algo? Si tienes un talento, lo desarrollas por medio de la práctica, ¿verdad? Si no tienes ningún talento, pero tienes un hobby, diríamos, un deseo de aprender, puedes hacerlo por medio de la lectura. Tengo una amiga que no fue a la escuela porque no tuvo esa oportunidad. De sus padres no tenían eso como parte principal en la educación de ella. Sin embargo, ella decidió educarse ella misma. Cogió su Biblia y comenzó a escribirla. Porque dijo, así cuando la escribo, no solamente la leo, sino que en sus tiempos libres, ella está doble enseñándose. Y es una mujer muy educada en la Biblia y muy sabia, que personalmente admiro su sabiduría. ¿Por qué? Porque ella misma ha desarrollado eso. Dijo, no recibí educación, no me quedo atrás, pero yo puedo conseguirla
por mí misma. Y esa es una de las cosas que ella misma desarrolló. Me gusta mucho el versículo que dice en Proverbios 19:8. El que posee entendimiento se estima a sí mismo. Ustedes han visto a estas personas que siempre tienen algo que decir negativo de alguien. Y decimos es que esa persona no tiene estima propia. ¿Por qué? Porque no posee entendimiento. No posee el entendimiento ni la sabiduría que viene de las Sagradas Escrituras. Y sigue el versículo diciendo, el que conserva la inteligencia hallará el bien. ¿Cómo eso de hallar el bien? Hallará el bien no solamente para su hogar o para sí mismo, sino para su familia y eventualmente va a ser un reflejo en la sociedad. Inteligencia, ¿qué es inteligencia? Inteligencia es la facultad de conocer, analizar y comprender. También es una habilidad, una destreza y una experiencia. Quiero hacer un paréntesis aquí. No solamente es inteligente y educado el que va a través de una escuela o una universidad. También hay talentos que Dios nos ha puesto y si los desarrollamos y los ponemos en prácticas, podemos llegar a ser inteligentes en esa área. ¿Qué es estima propia? Estima propia es la consideración o el cariño o aprecio que se siente por uno mismo. Entonces, si el versículo dice, el que posee entendimiento se estima a sí mismo, quiere decir que se va a querer mejor a sí mismo. ¿Por qué? Porque se siente que es una persona valiosa, es una persona inteligente y esa inteligencia ha llegado de Dios. La tercera, acostumbrar un miembro del cuerpo, ya sea interno o externo, a realizar cierta función por medio del ejercicio apropiado. En este caso es la definición un poquito más difícil, porque a veces no queremos acostumbrar a nuestras partes del cuerpo, no las queremos educar. Y tenemos muchos problemas por eso, porque podemos desarrollar las otras definiciones, pero esta es un poquito difícil. ¿Por qué? Porque necesitamos tiempo y esfuerzo para educar nuestra mente, para educar nuestros pensamientos, para educar nuestra manera de comer, nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque necesitamos ejercicio, necesitamos el hábito para enseñar y controlar y dominar nuestros miembros. El versículo en Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces. Esa es una palabra bien fuerte, ¿verdad? Esforzarse. Porque educar no es algo fácil. Hay que ponerle esfuerzo y hay que ser valiente. Dice, no temas. Sin embargo, hay una gran promesa aquí. Dice, no temas ni desmayes, porque el Eterno tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué maravillosa promesa, ¿verdad? Dice, no temas. Es difícil, hay que ser valiente, pero no desmayes. ¿Por qué? Porque el mismo Dios, imagínese, estará contigo. Y a veces decimos, bueno, pero Dios no está conmigo. Yo me siento solo. No, pero Dios pone sus ángeles. Personas que nosotros llamamos ángeles, ¿verdad? Que te ayudan, te acompañan. Y ahí cuando eso te pasa, puedes ver la presencia de Dios, cómo Dios está contigo donde quiera que tú estés. Porque es una promesa y Dios no falla. Ahora quiero hablar un poquito acerca de la educación cristiana. Dice, estaba leyendo un artículo que dice, sin educación, nuestros hogares, nuestras iglesias y por consecuencia, nuestra comunidad no tiene futuro. Y es cierto, nosotros vemos estos niños que no se quieren educar o estos padres que no ponen esfuerzo en la educación de sus niños y ya automáticamente decimos, ¿cuál va a ser su futuro? ¿Cuál es el futuro de este niño? En mi opinión, nosotros servimos mejor a nuestra iglesia, a nuestra comunidad como cristianos si estamos educados. Porque la gente
va a ver que tenemos entendimiento, tenemos inteligencia y Dios nos ha dado la sabiduría. Sabemos que el costo de la educación cristiana es bien alto. Cualquier educación, claro, el de la cristiana es un poco más alto, pero cuesta más no tener educación. La educación es una inversión, un costo. Me gusta mucho el versículo de Proverbios 4:7 y dice, lo primero es la sabiduría. Adquiere sabiduría. Imagínense, es lo primero que nosotros debemos hacer. Aunque te cueste todos tus bienes, adquiere inteligencias. ¿Se imaginan? Aunque te cuesten todos tus bienes. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a quedar pobres. Nos podemos quedar pobres, pero no va a ser siempre. Tenemos un mejor futuro. La educación cristiana, los valores y las creencias bíblicas son entretejidas en el plan de estudio en cada escuela cristiana. Yo lo digo por experiencia propia. Mis 2 hijos, con esfuerzo, fueron a la escuela cristiana y yo podía ver en sus tareas, en sus proyectos, cómo las creencias bíblicas, los valores de nuestra iglesia eran enseñados. La razón más importante en la educación cristiana es el aprendizaje de las verdades bíblicas en una manera sencilla, clara y atractivas. Que el niño se siente cómodo y él no sabe ni que se le está dando un estudio bíblico, pero está aprendiendo del fundamento de nuestra educación, que es las Sagradas Escrituras. El objetivo primordial en la educación cristiana es que nuestros niños crezcan en su fe. Y esto yo lo vi en una realidad en mi niño. Cuando él tenía problemas, yo podía ir a la escuela o llamar por teléfono a la maestra y decirle, mira, si tú me pudieras ayudar, mi hijo tiene este problema. Y ella después me decía que cómo ella incorporaba en las historias, en el estudio, durante el tiempo que ella tenía a mi hijo en su salón, y le hablaba, y el niño indirectamente recibía este crecimiento, esta ayuda a su fe. Y después el niño venía a la casa y me decía, mami, aprendí esto en la escuela. Era la respuesta a su inquietud. Así que mi hijo crecía en su fe. Familiarizarse, también otro objetivo primordial es familiarizarse con la palabra de Dios. Comentaba la otra vez con mi niña, dice, no entiendo cómo la gente puede creer otras creencias tan falsas. Y yo le dije, bueno, porque es que tú has recibido esta educación y ya sabes de dónde viene, no es que te la han dicho. Y por eso que si tú la recibes de los sermones o que la oyes en la calle, no tienes una base, pero cuando tú la lees, tú estás segura de lo que crees. Y también otra de los objetivos es establecer una comunicación y una relación con nuestro Creador, que para mí es una de las más importantes. Es poder inculcar en esos niños la importancia de tener una comunicación diaria y una relación con nuestro Creador, con nuestro Salvador Jesús, que me parece que es la más difícil. Pero siempre ha sido mi oración que los maestros, el personal docente puedan inculcar eso en los niños que están bajo su amparo durante tantas horas del día. Claro, los maestros no son perfectos. Alguien una vez me dijo, ¿cómo tú puedes mandar estos niños a esa escuela? No tienes suficiente dinero y sin embargo hace tremendo esfuerzo para que tus niños reciban esa educación. Esos maestros son iguales que los demás. Y yo les dije, no,
no son iguales, porque esos maestros son puestos ahí por Dios con un propósito. Sí, no son perfectos, pero son instrumentos en las manos de Dios para presentar a Jesús en cada una de sus asignaturas escolares. También la educación cristiana promueve en nuestros hijos el espíritu misionero. Yo sé, por experiencia propia, mis dos hijos han ido fuera del país. Uno fue a Nicaragua y la niña fue a República Dominicana. Y cómo estos niños venían con otro espíritu. Mi hijo principalmente pensaba, como era el mayor, pensaba mucho en sí hasta que fue a Nicaragua. Cuando regresó yo lo veía otro niño, otra personalidad, otro sentimiento, ese deseo de ayudar y de no pensar tanto en sí. Cuando se dio cuenta cuánto tenía y cuánto otros niños no tenían. Así que eso me parece una parte importante en las escuelas, en la educación cristiana, el espíritu misionero que ellos inculcan en nuestros hijos. A través del año escolar, los estudiantes no solo tienen la oportunidad de participar en trabajos voluntarios en la comunidad, van a ayudar a familias, tienen proyectos especiales para enseñarle a los niños a pensar en otros, a ayudar a otros, sino que también son animados a participar en viajes misioneros. La educación cristiana no es una garantía para obtener la vida eterna. Alguien me dijo, ¿tú crees que tus niños se van a salvar mandándolos a la escuela cristiana? Yo le dije, no, porque yo no los mando ahí para que la escuela me los salve. Yo los mando ahí para que la escuela me ayude a educarlos, a fundamentarlos en la relación con Cristo. Porque no es una garantía, ellos no garantizan la vida eterna, pero es una gran oportunidad para que nuestros hijos estén aprendiendo diariamente acerca de nuestro Señor. No solamente aprenden de las clases normales que todo niño debe aprender, sino que aprenden algo más profundo, de donde viene la verdadera sabiduría. ¿Qué beneficios tiene la educación cristiana? A veces, este beneficio no se ve de inmediato. A veces nos frustramos, invertimos tanto en la educación cristiana, pero sin embargo debemos recordar qué es beneficio. ¿Cómo se define beneficio? Beneficio es el cultivo. Beneficio es un producto. Beneficio es el resultado. Y no siempre vemos el producto al instante. No siempre vemos el resultado al instante. Pero si esperamos con paciencia en el Señor, disfrutaremos de ese resultado, de ese producto. No tanto nosotros, porque somos padres, sino veremos el producto en nuestros hijos de esa educación cristiana. Me gusta mucho lo que dice Jeremías 17, 7 al 8. Dice, bendito el que confía en el Eterno y pone su esperanza en Él. Será como árbol plantado a la orilla del agua, que junto a la corriente echa sus raíces y no teme cuando viene calor, sino que su hoja está verde, y en el año de sequía no se fatiga ni dejará de dar fruto. Así que para mí, la educación cristiana es como plantar un árbol, plantar a nuestros hijos a esa orilla del agua, que es el agua viviente. Van a dar raíces y no importa que venga el calor, no importa que vengan las nevadas, no importa el frío tremendo que haya, no importa la lluvia, el viento fuerte, su hoja estará verde, porque es una promesa.
Dice, en el año de sequía, en los años tristes y difíciles, no habrá fatiga, ni dejará de dar frutos. Noten dos palabras importantes en el versículo de Jeremías 17, 7 al 8. Dice, confiar en el Eterno, poner su confianza en Él. Así que nosotros como padres y como educadores debemos sembrar esa confianza y esa esperanza en nuestros hijos. Es que tengan esa confianza en el Eterno, que tengan cualquier problema, confiar en Él, ir a Él y esperar en Él. En la educación cristiana, los niños tienen varias opciones. Los niños pueden aprender basados en sus habilidades. Ellos pueden aprender si aprovechan la oportunidad de aprender. Ellos pueden aprender si nosotros aceptamos la responsabilidad de asegurar su crecimiento. Y ellos pueden aprender si nosotros establecemos altos estándares de aprendizaje que esperamos que todo estudiante alcance o logre. Y no solamente esta es la responsabilidad de los educadores, sino de los padres. Nosotros como padres debemos comenzar, como dije anteriormente, la educación en el hogar. Quiero concluir nuestro tema de esta mañana recordando qué es educar. Educar es recibir instrucción, conocimiento, y es mi gran deseo que sea primero en el hogar, no en la calle. Educar es desarrollar las facultades intelectuales, ayudar a nuestros hijos a desarrollar las facultades intelectuales y morales en el hogar y a enseñarles a nuestros hijos a educar los miembros de su cuerpo con ejercicios apropiados. Educación cristiana es una inversión, no un costo, porque el objetivo de una educación cristiana tiene como centro a Cristo. Es su propósito ayudar a nuestros hijos a crecer en fe y a familiarizarse con la palabra de Dios y a establecer una relación diaria con Jesús. Tercero, el beneficio de una educación cristiana. No se obtiene de inmediato, sino puede ser que veamos los resultados luego. Es una gran bendición ver los resultados de inmediato, pero si no los vemos, esperemos y confiemos en el Señor. Y también les hablé de que todos los niños pueden aprender. Todos los niños pueden aprender por sus habilidades, todos los niños pueden aprender si aprovechan las oportunidades y todos los niños pueden aprender si nosotros como padres aseguramos su crecimiento y ponemos estándares altos que ellos puedan lograr. Quiero leer un versículo en Proverbios 9:10 que dice: venerar al Eterno es el principio de la sabiduría, y la inteligencia está en conocer al Altísimo. Así que cuando alabamos a Dios, cuando somos agradecidos por todo lo que tenemos, estamos venerando al Señor por el cuerpo que nos dio, por el hogar que nos dio, por las oportunidades que nos ha dado. Y este es el principio de la sabiduría. Y dice, y la inteligencia está en conocer al Altísimo. Así que si queremos ser inteligentes, debemos comenzar conociendo, empapándonos de las Sagradas Escrituras, que son las que nos hablan de el Santísimo, de Jesús.
Terminemos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor te damos por este programa, por enseñarnos a que la enseñanza, la educación, el aprendizaje comienza en nuestros hogares. Ayúdanos Señor a que esto sea una realidad en cada hogar que está oyendo este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero dejarlos con este versículo de la Biblia, porque es uno de mis preferidos. Se encuentra en Proverbios 9:10 y dice: venerar al Eterno es el principio de la sabiduría, y la inteligencia está en conocer al Altísimo. Imagínese, venerar. ¿Qué es venerar al Eterno? Venerar es honrar al Eterno. Si le enseñamos a nuestros hijos a honrar a Dios, si le enseñamos a nuestros hijos a obedecer, a amar, a respetar al Eterno, ellos van a ser niños sabios. Y la inteligencia está en conocer al Altísimo. Si le enseñamos a nuestros hijos a empaparse de este libro sagrado, ellos van a ser niños inteligentes. Se han hecho estudios de que las personas inteligentes tienen algo en común: leen las Sagradas Escrituras. Así que hagamos, si queremos tener niños triunfadores en la vida, en la escuela, enseñémosles primero la fundación. Esta es la fundación, la verdadera fundación de una educación está en la Biblia. Así que no perdamos el tiempo. Aprovechemos como padres en enseñarle a los niños esto primero, y lo demás será añadido. Como dice la Sagrada Escritura: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Así que hagamos nuestra parte y Dios hará la suya. Tengo un pensamiento que dice: una vela no pierde su luz cuando prende otra vela. Así que prenda otra vela que no va a perder su luz.